Muy buenas noches a todos. Primero, a nombre de Fundación ARU y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la UCB, les damos la bienvenida a la séptima versión del Taller de Investigación Aplicada, también llamado TIA, y agradecemos su asistencia. En esta ocasión invitamos al doctor John Paul Benavides a extender el saludo y a realizar la introducción respectiva. Adelante, doctor, tiene la palabra. Buenas noches, doctor Jean Paul. Tiene la palabra para extender el saludo. Buenas noches. Disculpe, tuve que reiniciar la computadora. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Bien, muchas gracias. Entonces, disculpen de nuevo por la tardanza. Entonces, estamos aquí en el ya finales del año de un esfuerzo grande en términos de la actividad académica de las dos instituciones, la Fundación ARU y el ISEC. Pero no es con menos alegría que estamos aquí presentes para inaugurar una versión más de los talleres de investigación aplicada, que son un esfuerzo compartido entre estas dos instituciones para divulgar y discutir investigación que se hace en nuestro medio. Entonces, sin más, doy por inaugurada esta sesión. Entonces, adelante, por favor. Muchísimas gracias a Jean Paul Benavides, investigador senior de ISEC, por dar apertura a este taller. A continuación presentamos a la expositora Adriana Tordoya. Adriana es licenciada en Economía por la UCB y estudiante del Diplomado Políticas de Inclusión y Protección Social. Cuenta con un diplomado en Finanzas y Control Estratégico en la UCB y otro en Economía para el Desarrollo Sostenible de la UPB. Actualmente es asistente de investigación en la Fundación ARU y es investigadora junior en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Bienvenida, Adriana, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Me dicen si se puede ver. Se puede ver, Adri. Súper, perfecto. Entonces, primero, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a presentar la investigación en la que he estado trabajando, que titula Enfrentando la desigualdad de oportunidades en la educación boliviana, lecciones y recomendaciones para un futuro educativo más justo. Me gustaría comenzar como parte de la motivación, mencionando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, el cual busca reducir las desigualdades dentro y entre los países. Dentro de este ODS, uno de los pilares fundamentales es garantizar la igualdad de oportunidades para todos. La relevancia de abordar la igualdad de oportunidades radica en que el grado de desigualdad de oportunidad está directamente relacionado con el potencial de crecimiento económico de una nación. Es decir, que en economías donde existe una alta desigualdad de oportunidades, las personas no pueden alcanzar su máximo potencial, ya que se les niega el acceso a oportunidades como la educación, la atención médica y el empleo. Por tanto, el crecimiento económico se ve perjudicado. De manera que evaluar la desigualdad de oportunidades nos va a permitir comprender las raíces de la desigualdad en una sociedad. Y esto nos va a ayudar a identificar las prioridades en las políticas a largo plazo, es decir, identificar las áreas específicas en las que las políticas públicas pueden desarrollar estrategias efectivas para abordar la desigualdad y promover un desarrollo sostenible. Dados estos puntos descritos y la relevancia del tema, es que este estudio se enfoca en analizar la evolución de la igualdad de oportunidades educativas a nivel nacional, por área geográfica y tipo de establecimiento educativo de la población en edad de estudiar.
Pero antes me gustaría explicar el contexto teórico detrás de la idea de igualar oportunidades. Durante las últimas décadas, varios teóricos y economistas como Dworkin y Romer han argumentado que la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados, no es la más apropiada para establecer un sistema social justo, dado que algunas brechas de resultados pueden ser aceptables para la sociedad. Por tanto, surge la necesidad de entender la igualdad de oportunidades como un nuevo enfoque distributivo. De manera que la igualdad de oportunidades consiste en que personas que realizan el mismo nivel de esfuerzo puedan acceder a las mismas perspectivas de resultados independientemente de su lugar de origen en la sociedad. Por otra parte, la desigualdad de oportunidades es la situación donde los resultados de los individuos son distribuidos en base a factores que están fuera de su control y esfuerzo. Pero ¿por qué se entiende en este estudio la educación como oportunidad? Bueno, en general, la educación es el medio principal por el cual los individuos se pueden igualar en oportunidades y revertir la situación que les ha tocado vivir. Además, bueno, siguiendo con la presentación, se ha revisado en la revisión de literatura diversas perspectivas y estudios que han abordado este tema. En general, la desigualdad de oportunidades en la educación se ha estudiado considerando aspectos como el logro educativo, la calidad educativa y el acceso a la educación. Estos estudios sugieren que los niños de entornos desfavorecidos enfrentan mayores probabilidades de desigualdad educativa, lo que puede llevar al abandono escolar y perpetuar la pobreza. Entre los factores que contribuyen a la desigualdad educativa, varios estudios coinciden que influyen características personales, familiares, recursos del hogar y tipo de establecimiento educativo. Por otra parte, el trabajo infantil y adolescente juega un papel importante en la desigualdad de oportunidades educativas, ya que afecta negativamente la educación de los niños y sus perspectivas futuras, debido a que los niños que trabajan tienen menos probabilidades de asistir a la escuela y completar su educación. En el caso de Bolivia, la literatura es limitada, pero los estudios que adoptan este enfoque lo han hecho desde una perspectiva de acceso a servicios básicos, ingresos, consumo y crecimiento inclusivo. Uno de los estudios más recientes que aborda la desigualdad de oportunidades en educación es el de Ñáñez. Encuentra que a 2019 existen avances en el acceso a educación, pero existe una persistente desigualdad en el nivel secundario, ya que la calidad del aprendizaje para el año 2017 es bajo y todavía está condicionado a características socioeconómicas de los individuos. Es que en base a esta revisión de literatura que se ha llevado a cabo, se ha observado que existe la necesidad de abordar la desigualdad de oportunidades en el acceso a educación para un periodo más reciente y considerando circunstancias relevantes para la población en edad de estudiar. De manera que se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál ha sido la evolución de la desigualdad de oportunidades educativas en Bolivia para las personas entre 6 y 17 años durante la última década? Y se entiende dentro de estas oportunidades educativas a la matriculación escolar. Esto nos va a permitir haber acceso, la matriculación y asistencia oportuna, es decir, si los estudiantes están asistiendo a la edad que les correspondería, la libertad de obligaciones laborales, es decir, si los niños son libres de tener que trabajar, y el acceso a educación sin tener que trabajar. En el caso también se consideran las siguientes variables de circunstancias que responden a características personales, características de los padres y características del hogar, como sexo, condición étnica, la edad de los padres, su nivel educativo y su ocupación, que esté protegida por las firmas, que sean, si están por algún tipo de salario. Y en las características del hogar se consideran las áreas de residencia, el número de hijos en el hogar y el ingreso per cápita del hogar. Bueno, para aproximar el nivel de igualdad de oportunidades en el acceso a educación, se utiliza el índice de oportunidades humanas. Este índice nos permite aproximar la igualdad de oportunidades, ya que mide la tasa de cobertura de una oportunidad descontada por la desigualdad de su distribución entre los grupos de circunstancias. La cobertura de la oportunidad, que es este coeficiente C, es la letra C, mide el nivel de acceso en promedio de la población a la oportunidad. Pasando al índice de disimilitud, este índice nos permite aproximar la desigualdad de oportunidades,
ya que cuantifica la distribución de determinado grupo socioeconómico en la oportunidad, es decir, cuál es la fracción que debería reasignarse de los individuos en mejor situación para lograr igualdad de oportunidades. Eh, donde C es la cobertura media de la población para la oportunidad y la cobertura del grupo específico en la oportunidad analizada, y 1/12 nos permite normalizar el índice. La siguiente metodología es la descomposición que se utiliza en el estudio, es la descomposición de Shapley. Esta descomposición nos permite evaluar l- la contribución, la importancia de la contribución marginal de las circunstancias. Es decir, esto se realiza a partir de las estimaciones de los índices de desigualdad de oportunidades, que depende de un factor fiscal que serían las circunstancias, donde ibas a ver las contribuciones de cada factor. Y la contribución del factor K nos va a permitir calcular la importancia, la contribución marginal, ¿no? De la importancia relativa de las circunstancias. Es así que se pasa a la especificación de los modelos econométricos. Estos se utilizan modelos de probabilidad no lineal para cada variable dependiente, esto para calcular los índices de desigualdad de oportunidades humanas y de disimilitud, donde Y es nuestra variable outcome, que depende del vector de circunstancias, ¿no? Que estoy considerando 5 oportunidades educativas que ya he mencionado: acceso a matriculación, matriculación oportuna y libertad de obligaciones laborales. Y también estos están condicionados a un vector de circunstancia, donde es un término aleatorio. Es a partir de esta metodología que se obtienen los siguientes resultados. Como se puede observar, eh, en el caso de acceso a matriculación, los índices de oportunidades humanas han mejorado, son demasiado altos, estando de 93 a 96% en el último periodo 2020-2021. Es decir, que la población tiene acceso a matriculación, un gran porcentaje de la población tiene acceso a matriculación escolar. En el caso de matriculación oportuna, todavía se ve que estos no han llegado al 100%, ¿no? Están en matriculación oportuna al 91%, y en el caso de asistencia oportuna llegando al 92%. Sin embargo, si observamos los índices de disimilitud, todavía observamos índices de 1,7%, que eso debería reflejar, ¿no? Se intentaría que sea lo menor posible. En el caso de la libertad, obligaciones laborales, se observa que estos han ido mejorando las oportunidades humanas. Sin embargo, todavía son altos, porque en el periodo 2011-2014 se observaba un índice de disimilitud del 11%, que ha llegado a disminuir al 7%, casi 8%. Y ocurre lo mismo para aquellos que estudian y trabajan, ¿no? Eso es bastante parecido los resultados. Si consideramos el tipo de establecimiento educativo, se puede ver que entre establecimientos públicos y privados existe una brecha, porque si se fijan en los índices de oportunidades humanas son realmente altos para el nivel privado. Sin embargo, para los establecimientos públicos o de convenio, todavía son bastante menores a los del privado, y tienen índices de disimilitud de casi el doble. En el caso de acceso de matriculación oportuna, ocurre lo mismo, es bastante parecido a los resultados para asistencia oportuna durante la última década. Y para la libertad de obligaciones laborales, se observa que igual son mucho mayores los índices de disimilitud, es decir, la desigualdad de oportunidades humanas es mucho mayor en los establecimientos públicos. Aunque este ha ido disminuyendo, todavía estamos con una tasa de 6% en los establecimientos públicos. Ahora, una vez visto estos índices, el siguiente paso, como mostramos en la metodología, es descomponer la desigualdad de oportunidades. Se puede observar en el caso de matriculación y asistencia oportuna que estos índices varían, o sea, se puede observar los porcentajes, cuál es la contribución, cuál es la circunstancia que más importa. El color verde es el área geográfica, y en el caso de matriculación escolar representa más del 20%, casi durante todo el periodo.
Por otra parte, si vemos matriculación oportuna, la educación de los padres, que está en color rojo y amarillo, es igual, representa más del 20%. Y esto es bastante similar para la asistencia oportuna. Educación rojo es educación superior, amarillo es educación secundaria y plomo es educación primaria de los padres. Esto es bastante similar en la asistencia y matriculación oportuna. En el caso de la descomposición de Shapley, para la libertad de obligaciones laborales, lo que está en verde es el área de residencia, y esto es para los 3 periodos. En ambas variables, la variable más importante es el área de residencias, seguida por la condición étnica. Si vemos por tipo de establecimiento educativo, la educación de los padres es realmente importante para los establecimientos privados, al igual que para los establecimientos públicos o de convenio. Las otras variables no tienen tanta importancia. Pasa algo similar con la asistencia oportuna. Vemos que la educación es el principal circunstancia que contribuye a la desigualdad de oportunidades. Si vemos obligaciones laborales, se puede ver que la ocupación es importante y también para ambas variables, ¿no? Lo que está en naranja es la condición ética en el caso de los establecimientos públicos y privados. Esto nos ha llevado a hacer un análisis entre áreas, por área geográfica. Si vemos el área rural y el área urbana, existen demasiada brecha entre un área geográfica y la otra. Se pueden ver que si vemos los estudiantes que son libres de obligaciones laborales, están cerca del 55% en promedio, ¿no? Y los índices de oportunidades humanas, 47% en promedio en 2011. En 2020, ha aumentado el índice de oportunidades humanas, igual el índice de disimilitud ha disminuido. Sin embargo, en el área urbana son mucho menores. Entonces, esto sí se observa que existe una brecha bastante grande. Existe una brecha entre áreas geográficas. Pasa similar si consideramos acceso a matriculación sin obligaciones laborales. Y si descomponemos estos resultados, se puede observar, ¿no? Para libertad de obligaciones laborales, que la variable más importante aquí es la condición étnica en el área rural, y en el área urbana son las variables de educación, que son las de color verde, azul y amarillo, ¿no? Pasa algo similar con el acceso a matriculación sin obligaciones laborales. Bueno, a partir de todo estos resultados, me gustaría mencionar que, ¿no? También los resultados de las estimaciones econométricas también nos presentan un panorama esclarecedor sobre cuáles podrían ser las raíces de la desigualdad, y también estos coinciden con la descomposición de Shapley. Por temas de tiempo no los voy a mostrar, pero estos factores determinantes destacan que las circunstancias relacionadas son importantes: la ubicación geográfica y la pertenencia a comunidades indígenas, así como el nivel educativo de los padres. Estos determinantes evidencian una persistencia intergeneracional de la desigualdad de oportunidades que repercute en el potencial de crecimiento futuro. Es decir, que como hemos visto, la educación de los padres repercute en el acceso a educación de las generaciones actuales. Existe una persistencia intergeneracional de esta desigualdad. Por eso, asimismo, los índices de oportunidades humanas en general han mostrado unos avances importantes, pero todavía existen desafíos para que exista una igualdad de oportunidades completas. Por otro lado, los colegios privados, y como hemos observado, muestran una evolución más positiva en los índices de oportunidades humanas en comparación con los colegios públicos. Y en el caso del área geográfica, hay una desigualdad de oportunidades en Bolivia, con menores oportunidades en las áreas rurales. Por otro lado, como os he dicho, de acuerdo a la descomposición de Shapley, la educación de los padres y el área geográfica son los factores que coinciden en la mayoría de las oportunidades educativas, lo que nos dice que debemos priorizar las políticas en estos aspectos. Por lo tanto, las conclusiones y recomendaciones de la investigación es que hay una persistencia de ciertas circunstancias, y esto destaca la importancia de comprender cuáles son las raíces de la desigualdad de oportunidades al diseñar estrategias de política. Como hablábamos de la persistencia intergeneracional de la educación de los padres, y a la vez también
la persistencia, ¿no?, de estas brechas entre área geográfica. Por tanto, existe una necesidad de que los jóvenes que participan en actividades económicas de su familia se consideren su realidad, ¿no? Se considere su contexto, y esto nos va a permitir entender y priorizar las políticas. Eh, y aquí también me gustaría un poco mencionar cómo esto no perjudica la acumulación de capital humano, eh, estas brechas entre la educación de los padres y las zonas y la importancia de del área geográfica, porque estamos viendo que las zonas rurales no tienen un acceso igual a las zonas, acceso a educación igual a las zonas urbanas, por lo que es fundamental implementar políticas gubernamentales específicas para las áreas rurales de Bolivia. Es decir, se plantearía una nueva estrategia pedagógica que permita a los niños rurales acceder a educación considerando su situación socioeconómica. Es decir, una reestructuración de las prácticas educativas y un enfoque diferenciado en el modelo educativo. Asimismo, como decía, mencionaba mucho del nivel educativo, también es necesario un cambio en el sistema educativo, y además se enfatiza la importancia de generar datos que permitan aproximar la calidad educativa, debido a que si bien ha aumentado el acceso a educación, esto podría no ser suficiente si no se garantiza una educación de calidad y un proceso de aprendizaje efectivo, y esto va a repercutir en el crecimiento económico futuro. De igual manera, es importante los sistemas de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las políticas públicas a lo largo del tiempo y adaptarlas según sea necesario. Por lo que se recomiendan que estas medidas incluyan eh, una asignación prioritaria de recursos fiscales para el sector educativo, el fortalecimiento de la función docente, la eliminación de barreras económicas que limitan el acceso a la educación y la promoción de la transmisión intergeneracional del capital humano. Asimismo, se recomienda seguir en la línea de investigación de tratar de abordar calidad educativa, también ver un poco diferenciar los resultados a nivel municipal, ya que podríamos ver un efecto diferenciado en el gasto que ellos realizan, porque esto mucho depende de los bienes públicos, ¿no?, que existen en los en los municipios. Y bueno, también se recomienda, ¿no?, un cambio estructural en el sistema educativo que permita igualar las oportunidades, ya que como se evidencia en el trabajo no se está realizando, por lo que se debe prestar mucha importancia para que la educación cumpla como medio principal de igualar oportunidades. Esta es mi bibliografía principal y bueno, estoy atenta a sus preguntas. Gracias a la licenciada Adriana Tordoya por su exposición. Invitamos a los participantes a realizar consultas y comentarios respecto a la temática en el chat directo de Zoom para posterior caucus moderado dentro del foro. Como comentarista de esta ocasión tenemos presente a Horacio Vera, quien es economista con una maestría en economía, actualmente cursando un doctorado en economía en George Washington University. Su interés de investigación gira en torno a la evaluación de políticas de protección social, adaptación al cambio climático y desarrollo urbano en países en desarrollo. Bienvenido, doctor. Gracias por la presentación. Bueno, quisiera remarcar la importancia del trabajo de Adriana en el sentido de que, o sea, realmente te da una nueva perspectiva sobre, o sea, todos estos logros que hemos visto durante los últimos años, y realmente nos ayuda a cuestionarnos de qué tan altos son, ¿no? Porque, o sea, me gusta la medida que utilizas, ¿no? Que es muy intuitiva, es como que tienes la cobertura, ¿no? Y aparte de eso, tienes un término que te des cuenta, digamos, ¿no? Por la desigualdad en el acceso a a ciertas oportunidades. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, o sea, me gusta cómo capturas, ¿no? Cuando separas entre educación pública y privada, que, o sea, en la educación pública es donde aparecen, ¿no? Las disimilitudes entre cobertura y la cobertura corregida por igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces,
Eso me parece muy interesante también, o sea, cómo cambian las contribuciones de las diferentes circunstancias a los diferentes indicadores de logro que presentas. Entonces, creo que da mucha información para ayudar a pensar, ¿no? Las necesidades de política en el contexto de Bolivia. Y bueno, pero creo que todavía hay algunas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Eh, en el caso de la metodología, por ejemplo, bueno, la elección del indicador creo que está súper bien en términos de las propiedades axiomáticas que cumple. Pero creo que podrías dar más información sobre la robustez de los cálculos que tienes si te, si te planteas especificaciones alternativas a cómo calculas las probabilidades, ¿no? O sea, a las circunstancias, ¿no? O sea, cómo las circunstancias se relacionan entre sí, cómo se relacionan con la probabilidad, eh, variables alternativas que pueden capturar tal vez diferentes circunstancias. Creo que, o sea, variar la especificación de estas formas y ver cómo eso afecta tu medida va a ayudar igual a tener cierta idea de qué tan robustos son las cosas que encuentras, ¿no? Y también, en ese sentido, creo que también sería sería más riguroso, ¿no? Si los test o sea, si las diferencias que exploras, digamos, en el documento, podrías sustentarlas con tests más formales, ¿no? Donde puedas tener, sí, test de medias o algo. Eh, ¿Y qué más? Creo que, bueno, sí, o sea, me gustaría saber también más sobre cuál es la motivación, ¿no? Para las circunstancias específicas que utilizas, ¿no? Eh, Porque, o sea, que por tu presentación, por lo que leí en el documento, es como que las circunstancias sobre las que te enfocas son más circunstancias a nivel, digamos, de las personas, de la demanda, pero tal vez también valdría la pena tratar de incluir ciertas circunstancias relacionadas a la oferta, ¿no? O sea, por ejemplo, si, o sea, los servicios educativos tal vez son provistos a nivel de municipio, entonces tal vez sí que ver tal vez variables a nivel de municipio, eh, eh, no sé, variables de los atlas municipales o tal vez, no sé, los niveles de gasto en educación a nivel de municipio o incluso efectos fijos, ¿no? A nivel de municipio, pero no, o sea, creo que ensayar esas diferentes posibilidades también te podría ayudar a captar ciertas circunstancias. Sí, me gustaría responder un poco, ¿no? Lo que me comentas. Esto de la elección de las circunstancias me parece interesante. Voy a volver a repetir el proceso. Sin embargo, al comienzo he comenzado con una elección de circunstancias más pequeño y esto ha sido un poco a prueba y error de ir viendo cómo influía. Entonces, sí ha habido un proceso, ¿no? De ir probando distintas circunstancias y también, ¿no? Un poco para tampoco meter demasiadas circunstancias, también se han elegido las más relevantes, pero me parece interesante volver a hacer el proceso de ver con otras diferentes, ver un poco las que tal vez no son. Sí, me cambiarían mucho los resultados. Eso sí me gustaría volver a intentarlo. Y en el caso de las pruebas de robustez, sí se han realizado para las estimaciones econométricas. En el caso de los índices de desigualdad, no, pero es algo que con lo que me dices lo voy a incluir. Y bueno, ¿no? Esto también eh, de seguir viendo un poco cómo entender esto de las oportunidades educativas. Sí, creo que es algo que hay que recalcar, quizás a veces no es tan evidente por qué matriculación.
escolar es una oportunidad porque es relevante entender o matriculación oportuna, asistencia a tiempo. Sería interesante, muy interesante, bueno, para el lector, ¿no? Que entienda, que vea esto, por qué. Entonces, en ese aspecto sí voy a yo creo que enfatizar un poco más en eso, pero no sé, esto me parece muy importante un poco cerrar esto, más que todo viendo en lo siguiente, ¿no? De cuál es el siguiente paso ahora. Muchas gracias por tus comentarios, Horacio. No, no hay de qué. Excelente. Agradecemos tanto la intervención de Horacio como la de Adriana. Como parte de los protocolos a seguir en un taller de investigación aplicada, le solicitamos llenar el siguiente formulario de evaluación a los participantes, el cual se encontrará en el chat general de Zoom. Por otro lado, les recordamos a los participantes que pueden enviar sus preguntas dentro del chat de Zoom. Aquí Perfecto. tenemos una primera pregunta por parte del doctor Jean-Paul. Tiene la palabra. Gracias, Adriana, felicidades. Muy interesante, pero me he quedado así como con algunas preguntas en la cabeza. Y en cierta manera, uno podría, valoro mucho el esfuerzo de cuantificación y de realmente objetivización de las diferencias áreas rurales y áreas urbanas. Pero creo que aquí ya tenemos, digamos que nos podríamos esperar a ese resultado. Y tal vez, como también parte de sus conclusiones dice, es como que hay que hacer políticas más a la medida de ciertas áreas, y creo que van a haber diferencias bien grandes. Unos municipios como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba pueden tener políticas y apoyarse con el gobierno de promoción de la educación a otros niveles que las áreas rurales no pueden. Entonces, comparar esas dos áreas creo que es, claro, ya nos podríamos esperar ese resultado, pero creo que después los análisis, los resultados y sobre todo las conclusiones que uno puede tirar para uno y para las otras áreas van a ser bien diferentes. Yo me intereso más en el área rural. Y entonces, al ver tus resultados, cuando uno habla del área rural, parece así en tus resultados como homogénea, ¿no? Pero ¿dónde comienza el área rural? Si yo salgo de La Paz, hago 20, media hora después del Alto, ya estoy en área rural. Entonces, mi pregunta es así como que, ¿no? De tu trabajo, ¿cómo podrías proseguir para más bien identificar las diferentes políticas que se pueden hacer según una diferenciación o según las áreas rurales? Porque incluso esta idea de la reivindicación o la identificación étnica va a cambiar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta clase de trabajos podrían ser tanto más interesantes si uno va adentro de esas diferencias y desde el punto de vista de la política pública, creo que al Ministerio de Educación le conviene pensar esa realidad. ¿Qué puedo hacer? Entonces, no sé si está dentro de de lo que habías pensado algo, pero entonces es como que para alentar un poco la reflexión y tal vez me puedes iluminar a mí. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Jean-Paul. Sí, esto, o sea, quizás esto, como tú dices, parece bastante grande y parece lo de las áreas, del área geográfica que no se considera realmente como de manera específica. Quizás en mis resultados están un poco de manera general, pero sí dedico una sección en el documento, ¿no? De un poco de enfatizar esto del área urbana y área rural. Sí son distintos, pero me han parecido interesantes los resultados
porque en principio mi idea no era ver áreas urbanas, ya que son áreas geográficas, ya que son distintas, pero viendo los resultados, ¿no? Me parecía como una circunstancia bastante significativa. Esto ha llevado que, digamos, a ver, veremos qué está pasando en el área rural. Quizás por un poco para tener no complicar tanto el análisis, solo se ha considerado en este caso la ocupación, en el caso de los padres, si es agricultor, y aquí sí salía bastante importante de acuerdo a la descomposición de Shapley. Pues, y esto ha llevado a pensar que hay que entender de diferente manera, como dices, el área rural. Eh, Esto de la investigación, yo creo que es importante en ese sentido entender, ¿no? Realmente el contexto de las áreas rurales, porque es una realidad económica, ¿no? Que existen, ¿no? Que algunos tienen que estudiar y también tener obligaciones en el caso de ayudar a los padres que son agricultores. Pero esto debería considerarse sin que ellos dejen de estudiar, ¿no? Esto que no debería hacer en desmedro de la educación que ellos acceden. Entonces, sí creo que ahora es más que importante entender la situación socioeconómica y la realidad que es el área rural, que tal vez como tú más que nadie debes conocer que es diferente, que es compleja. Yo creo que sí, me gustaría un poco en un siguiente, tal vez investigación, entender la realidad detrás y tal vez considerar otras circunstancias, ¿no? Otras dimensiones y ver, ¿no? Un poquito más detallado el tema de, no solo en educación, ¿no? Ver en otro tipo de, no solo en acceso a la educación, ¿no? En otro tipo de oportunidades y bueno, yo en las propuestas que decía, quizás esto es bien interesante porque creo que hay que entender el contexto que es diferente en las áreas rurales. Y como decía, ver que tal vez que haya más incentivos para que los estudiantes puedan seguir accediendo a la educación, sigan, ¿no? Asistiendo. Quién sabe, tal vez un bono Juancito más alto, tal vez diferenciar un poco para el nivel secundario en especial, ¿no? Ver en qué momentos, ¿no? En qué etapas los estudiantes están abandonando, los estudiantes ya no están accediendo, ya no están asistiendo. Entonces, sería interesante ver un poco eso y ver las maneras de buscar estrategias que permitan que no se pierda, ¿no? Esta acumulación de capital humano en las áreas rurales, porque quizás yo pienso que en las áreas rurales, como se ve, hay un índice bastante alto de desigualdad de oportunidades, es decir, que los estudiantes, la población de las edades de estudiar no está asistiendo a educación, por tanto no se está educando y este capital humano se está perdiendo, que este capital humano que al final que decía, que como me gustaba resaltar en las conclusiones, podría trasladarse en crecimiento económico, ¿no? Que al final el país es lo que nos interesa. Y si en las áreas rurales se está perdiendo, se está desmotivando el hecho de no acceder a educación, esto va a repercutir en toda nuestra economía. Y es importante, yo creo que más que nunca, no desperdiciar el capital humano de las áreas rurales. Entonces, quizás sí buscar estrategias como si prioridades de política que entiendan este contexto diferenciado en el área rural. Muchas gracias, Adriana. Leonardo sí les ha levantado la mano. ¿Tienes la palabra, Leonardo? Gracias, ¿se me puede escuchar bien? Sí, acabo de verlos, gracias, gracias. No, gracias Adri, muy interesante. Un poquito en conexión con la pregunta del doctor Benavides, me surge otra pregunta, digamos, si tú has podido considerar en el trabajo aspectos como la migración campo-ciudad, justamente bajo, o sea, cómo está funcionando la lógica en mi cabeza, ante una situación de falta de oportunidades en áreas rurales, si es que se da un fenómeno de migración, no necesariamente por motivos educativos, pero simplemente por un motivo más económico, ¿no? Yo espero poder conseguir mayores ingresos familiares en la ciudad y esa migración también viene aparejada con mejoras en la oportunidad educativa, ¿no? Entiendo que por el mismo motivo de que la encuesta de hogares no es un panel, sino es un cross-section, debe ser difícil verlo econométricamente, pero no sé si has podido considerar alguna extensión en ese lado, más hacia ese factor dinámico, si quieres. No, realmente, Leonardo, gracias por mencionar esto, porque sí es algo que ha surgido mucho en el debate cuando hacíamos las revisiones de este documento de considerar migración. Todavía no lo he considerado, pero sí me parece que, o sea,
me gustaría que se, como decía, el siguiente paso para ver un poco más de qué está pasando, ¿no? Porque sí es interesante ver esto que tú dices de, puede haber una migración que es importante, al menos entre el área rural y el área urbana. Quizás ver un poco, esto sería interesante verlo en el caso de a los ejes principales, ¿no? Ver no solo área rural, área urbana, podría ver si hay alguna migración a La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. Y esto tal vez un poco va a dar más luces de qué está pasando, ¿no? Con esto, este desplazamiento de las personas y cómo se relaciona esto con las igualdades, la igualdad de oportunidades educativas. Esto, o sea, sí es un siguiente paso. Me gusta que lo menciones porque es algo que ya estaba un poco en la mesa, pero quizás un poco por mantener un poco las características de circunstancias que se están tomando, todavía no se han llevado a cabo, pero sí, yo creo que en la siguiente versión, yo creo que es muy importante considerar la migración. Muchas gracias, Adriana. Les recordamos a los participantes que pueden llenar el formulario de evaluación del día en el enlace que se encuentra en el chat general de la sala de Zoom, ya que sus comentarios son importantes para la constante mejora de estos talleres. Tenemos una pregunta más, eh, la cual es la siguiente. ¿Cuáles serían los desafíos específicos para la educación primaria y cuáles para la educación secundaria? Súper, bueno, por temas de tiempo ya no he presentado los resultados a nivel primaria y a nivel secundaria, pero esto sí lo pueden encontrar en el documento que va a salir en la siguiente Aru Search. Y esto es bien interesante porque, claro, a nivel nacional, como decía, ya han mejorado los niveles de acceso, pero si vemos, si diferenciamos a nivel secundaria y a nivel primaria, están mucho mejor posicionados los niveles de educación primaria. Y en el nivel secundario es donde, en el caso de asistencia oportuna, matriculación oportuna y libertad de obligaciones laborales o trabajo infantil, es donde realmente se observan grandes diferencias en el acceso a igualdad de oportunidades educativas. Esto, o sea, quiere decir que quizás en las prioridades de política hay que considerar más que ver un poco ambos niveles educativos, tal vez quizás solo priorizemos las acciones en el acceso a educación, en el nivel secundario, porque es lo que nos muestra la evidencia, ¿no? Que son mucho mayores los índices de desigualdades de oportunidades, es decir, que hay un poquito, hay más brechas en el caso de primaria, ya estamos avanzando casi a la igualdad de oportunidades completas. En el caso de acceso a educación, ¿no? Que es matriculación, es asistencia oportuna, pero esto no pasa en secundaria. Y esto habría que ver, o sea, que decíamos que mucho se debe a la educación de los padres, a distintas circunstancias, entonces ahí hay que priorizar, ¿no? De ver qué está pasando. Y algo que aquí me gustaría recalcar es, es que la educación, este trabajo, y no sé si va a haber más preguntas, pero si no, me gustaría cerrar tal vez con esto de decir que sí, la educación, hemos visto el acceso a educación, ¿no? Me he centrado quizás porque los datos a nivel de encuesta de hogares nos permiten solo ver, no nos permite ver calidad educativa, porque es lo que mencionaba, ¿no? Esto no es suficiente. Yo sé que hemos mejorado a nivel de acceso a educación, sin embargo, ¿qué está pasando, no? Con la calidad del aprendizaje, ¿qué está pasando? ¿Cómo están aprendiendo los niños, los adolescentes? O sea, esto les sirve porque si no, realmente esto se va a transmitir en igualdad de oportunidades en el futuro. Y eso es lo que quisiera recalcar, ¿no? Que a veces este trabajo se enfoca en el acceso por la disposición de datos. Pero si evaluáramos la calidad de aprendizaje, como mencionaba en la revisión de literatura, Ñañez lo hizo para el 2017 porque hay esos datos, los niveles de calidad de aprendizaje son bajos y están condicionados a características socioeconómicas que podríamos decir de alguna manera circunstancias. Entonces, yo creo que esto es un paso, porque ahora, digamos, vemos, digo, primaria, secundaria, pero solo es el acceso. Y el siguiente paso es calidad de aprendizaje y cómo estos conocimientos se están transmitiendo para que los individuos, los niños que están estudiando ahora, puedan igualarse en oportunidades, que es lo que se esperaría de la educación. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos por sus comentarios. Sin duda enriquecen la discusión académica y aportan a la investigación social científica.
Para concluir con el 7º taller de investigación aplicada, invitamos a Álvaro Chirino, director ejecutivo de Fundación ARU, para cerrar este evento. Puede continuar, Álvaro. Gracias, Fernanda. Bueno, iniciar agradeciendo a Horacio por los valiosos comentarios al trabajo. Y obviamente igual agradecer a Adriana por el desempeño en esta presentación. Y más que todo porque este tema es tan relevante ahora. Comentar un poco que ARU tuvo esta agenda de igualdad de oportunidades hace unos 2013, 2014, pero todavía no generó mucho, digamos, después, ¿no? Entonces Adrián está como que reviviendo parte de esta agenda de investigación, ¿no? Es un tema claramente importante, carente de datos, por ahí un camino sería impulsar tal vez algún estudio vinculado a la recolección de datos primarios para que podamos encauzar o verificar varias de las hipótesis que están saliendo ahora. Y creo que es justamente esta investigación puede ser el inicio de una agenda bien interesante, donde hay mucho interés, ¿no? De parte de las instituciones del Estado, de la academia, y que invitan, digamos, ¿no? Desde Fundación ARU a seguir fortaleciendo esta agenda de trabajo, ya sea en las próximas investigaciones que pueda hacer Adriana, o eventualmente con futuros investigadores. Así que agradecer profundamente a Adriana por la elección de esa área de trabajo. Desde Fundación ARU nos sentimos muy contentos por eso, porque finalmente estamos tratando de identificar estas áreas prioritarias desde la mirada de los investigadores jóvenes. Y justamente ese es el objetivo de este taller de investigación aplicada, ¿no? Dar estos espacios a investigaciones novedosas o investigaciones inéditas de investigadores, investigadoras jóvenes, que puedan justamente generar este debate y que sea intermediado por comentaristas expertos que puedan retroalimentar esta agenda, ¿no? Yo creo que es un trabajo bien interesante. Lo van a poder ver, como decía Adriana, en el ARU Search 3, donde estamos haciendo una compilación justamente de los últimos trabajos de investigación de ARU, que va a salir a fin de año, en diciembre. Entonces, ahí seguramente van a poder ver con mucho más de detalle y profundidad el trabajo presentado ahora, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar, agradecer a los participantes por haber dedicado tiempo de este martes 31 en la noche. Sé que hay mucho movimiento afuera, entonces es importante tener audiencia, dadas las características particulares de la fecha. Igual agradecer al ISEC por siempre acompañar esta iniciativa. El TIA ha sido una iniciativa sostenida de publicaciones mensuales, cerca ya de más de 10 años. Entonces, es un espacio bien importante y bien relevante. Y bueno, no sería lo que es sin la participación de las personas interesadas, los que se inscriben en el formulario, los que ven la transmisión en el Facebook. Entonces, bueno, agradecer a todos en general. Y bueno, los invitamos a seguirnos en las redes, tanto al ISEC como a ARU, para estar pendientes de las próximas actividades. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias al público en general por su asistencia al 7º taller de investigación aplicada de la gestión 2023. De igual forma, nuestro agradecimiento se extiende a Horacio Vera por sus valiosos comentarios y a la expositora de esta jornada, la investigadora Adriana Tordoya. También a todos los miembros de la Fundación ARU y del ISEC. Con esto concluimos esta jornada. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, felicidades Adriana, un gusto verlos a todos.